Segunda de Corintios capítulo 12, para lo cual le pido que esté de pie. Muchas gracias a todos por estar en la casa del Señor. Aleluya. Segunda Corintios capítulo 12, verso 7. Ayude a su amigo y hermano a buscarlo con calma. Voy a leer cuando estemos todos listos. Aleluya. Segunda Corintios capítulo 12. Cuando tenga el 12, busque versículo 7. ¿Estamos listos? Dice el versículo 7 de Segunda Corintios 12. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Quién dice amén? Padre, gracias te damos en esta mañana, porque tú eres nuestra fuerza, nuestro castillo, eres nuestra ayuda y nuestro Dios. Señor, toma tu palabra y haz con ella todo aquello para lo cual has enviado. Dios, salva, Señor, al pecador, sana al enfermo, liberta al débil, restaura, Señor, al que necesita restauración. Y sabemos que al tú estar aquí todo es posible, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Te bendecimos y te damos gloria, oh Rey eterno, Padre celestial. Gracias por ser el centro de esta bendita y santa reunión. A tu nombre gloria, en el nombre de Jesús. Todo el que esté de acuerdo diga amén. Tome su asiento en la presencia del Señor. Dios capacita incapacitando. Capacitarse es la acción de desarrollar habilidades para realizar una tarea. Es la intencionalidad que va orientada al ejercicio amplio de la adquisición de conocimientos, habilidades y aptitudes para hacer algo. Todos los seres humanos tenemos una tendencia, una necesidad natural de sentirnos capaces. Cuando nos dicen que somos incapaces para algo, eso llega muy profundo. Porque la definición de incapacidad es el estado de no ser apto para algo, no sirves para eso, no eres capaz de hacer el trabajo, y todos tenemos ese deseo de sentirnos capaces. Por lo tanto, debido a que tenemos esa necesidad inherente a nuestra naturaleza, porque el Creador nos hizo así, pero hemos perdido o hemos ido degenerando ciertas habilidades como consecuencia del pecado. El ser humano está en un constante desequilibrio que lo impulsa a buscar sentirse capaz. Esa capacidad viene en diferentes áreas: la mente, el espíritu, las emociones, el matrimonio, la productividad, el estudio, la intelectualidad, el reconocimiento externo que viene de las voces de afuera. Nos gusta sentir que podemos acoplarnos a las exigencias de este mundo. Dios nos ha hecho de esta manera. Es de allí que cuando nosotros presentamos excusa, muchas veces es Dios el primero que nos dice: te formé desde el vientre, no digas que no puedes. Muchas veces Dios tiene remedio para ambas situaciones. Dios tiene medicina para el que vive sumergido en el miedo de la incapacidad, y para el que vive muy arriba en la cima muy alta del orgullo y de la altivez de espíritu. Para ambos Dios tiene un látigo, para ambos Dios tiene una fuerza de corrección. Castiga al soberbio volviéndolo humilde, y castiga al que es demasiado humilde, que termina siendo soberbio en su humildad, para decirle: yo te capacito, tú puedes hacerlo.
Dios es un Dios muy sabio, por eso Él es Dios. Es interesante ver y me encanta que el negocio, a Dios le encanta el negocio de negociar con lo que no es rentable. Es decir, Dios es un especialista metiéndose en esos negocios que todo el mundo dice, pero ¿cuál es la rentabilidad de esa vida? Y a esa vida que no tiene rentabilidad emocional, social, a Dios le encanta comprar inmuebles que no tienen salida en el mercado, y entonces lo adecua, lo limpia, lo empañeta, le pone unas losas bonitas y le pone, está disponible y ahora todo el mundo lo quiere. Pero cuando nadie lo quería, Dios se metió en el negocio de volvernos a nosotros, a los que éramos poco rentables. Nadie diga amén, porque la gente tiene la tendencia a creer, eso no es conmigo, yo siempre he sido muy rentable, me estaba quedando, sí, pero era muy rentable. Entonces Dios nos agarra, Dios se mete en el negocio de negociar con aquello que no tiene salida, con lo que todo el sistema inmobiliario nacional ha dicho, no te metas ahí que tiene filtraciones, fallas estructurales, tiene falla de sonido, hay de todo. Y Dios se mete ahí, comienza a meternos valor en el mercado del espíritu. Y ahora hasta el diablo se interesa por nosotros. Hasta Él se interesa por nosotros. Si yo hubiese sido Cristo, no elijo a ninguno de los discípulos. Ninguno eran aptos para eso. Y por eso Él los eligió, precisamente porque la manera de Dios capacitar es incapacitándonos. Y esto parece una contradicción, pero es la forma que el cielo tiene. El cielo te capacita incapacitándote, poniéndote de rodillas, haciéndote un paralítico espiritual, bregando con tu ceguera, bregando con tus áreas feas, bregando con tu historia, bregando con tu sentarte por las mañanas sola en la orilla de un pozo, sabiendo que no puedes salir a la hora pública, porque todo el mundo conoce tu historia. Todo el mundo sabe que 5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco te pertenece. Debido a eso te conviene salir antes de que salga el sol, para que nadie te cuestione, para que nadie te mire a los ojos y te diga a cuál te llevaste ahora, forajida. Entonces sales temprano para que nadie te vea, pero Dios se prepara esa mañana para aparecerte cuando tú menos lo estás esperando y sentarse a la orilla del pozo a hablar con alguien que nadie quiere conversar, porque aún la conversación con esa mujer era un pecado social. Pero el maestro que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dedica tiempo para escuchar una historia que era pública y que la única que creía que nadie lo sabía era ella, pero todo el mundo lo sabía. El maestro se sienta y le pregunta qué ella está buscando, porque era la buscadora del barrio. Siempre que ella salía, el pueblo decía, salió la buscadora. Por eso Jesús dijo, ¿qué tú estás buscando en el pozo? Estoy buscando agua, pues dame. Ella estaba tan acostumbrada a tomar que había perdido la habilidad de dar, y por eso dice, dame algo de lo que tú tienes. Pero lo que yo tengo no te lo puedo dar, porque a mí también me lo dieron por herencia. Hay herencias que nos condenan a nosotros vivir bajo el claustro y bajo la etiqueta del temor, hasta que aparece alguien que es superior a nosotros, alguien que nos supera en capacidad, en amor, y voy a decir esto, nos supera en gracia y nos ve con ojos de compasión y nos dice, yo vine a este pozo a buscarte a ti, a la que nadie quiere buscar, yo he venido a buscar. ¿Alguien dice amén a eso? Así que los discípulos, atención, uno era un celote era un partido político nacional que vivían armados todo el tiempo. Pedro era partidario de esa gente, era de los que decían, nosotros vamos a liberar a Israel a espada, a capa y a cañones limpios. Vivía todo el tiempo con su alma de fuego, sobá todo el tiempo como el vecino suyo. Pedro no salía sin ese machete nunca, ni al colmado, estaba siempre listo. Pero había uno que nadie lo sabe, que era un celote de primera línea, se llamaba Judas Iscariote. Era un celote, era un partidario de liberar a Israel como sea, inclusive a espada. Así que él tiene a un celote, también tiene a un Mateo cobrador de impuestos, tiene pescadores que no tienen valor, tiene 2 popis que son Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, de alta clase, que no se le puede hablar mal porque se ofenden. Eran tan influyentes que le mandaron a la mamá a hablar con Jesús, y la mamá se acerca y le dice, yo te tengo una petición. ¿Será posible que en tu reino tú le des una petición a tu sierva, a tu sierva amada que te ama y que te da ofrenda? ¿Y cuál es tu pequeña
pequeña petición. No es nada, es que en tu reino mi hijo esté a tu derecha y a tu izquierda. Y él le dice, tú has pedido poca cosa. Así que esa mujer es una de las que va caminando, pero en su intención no es servir al Señor. Su intención es sacarle algo sabiendo que Él tiene suficiente gracia. En el grupo también hay un ladrón. No le pueden hacer un arqueo financiero porque todo sale rojo. Pierde todo el mundo con Judas. En el grupo también hay un incrédulo rampante. A mí me gusta calificar a ese equipo. Un equipo para perder eligió Jesús. Pero es la manera de Dios decirnos a nosotros: yo tengo una forma que el mundo no la tiene. Yo tengo una manera que el mundo desconoce. Yo tengo un sistema que el mundo no te lo ha enseñado. Aleluya. El mundo no nos ha enseñado que nosotros podemos ser capacitados mientras somos incapacitados. El mundo no nos ha enseñado que Dios es capaz de hacer de lo vil y de lo menesteroso del mundo la gente que conquista en las naciones para gloria de su nombre. ¿Quiénes son estos que vienen ahí? Son los llamados de su nombre. Alguien dígame a eso. Así que me gusta el hecho de que cuando Dios planifica mover el mundo, casi siempre primero capacita a los incapacitados e incapacita a los que son demasiado capaces. No quiero gente tan capaces. Les he hablado de la experiencia de Gedeón, pero percibo que hay gente que no entiende lo que pasó con Gedeón. Son demasiados, Gedeón, que andan contigo. Si te doy la victoria, creerán que fue el pueblo que venció. Demasiado gente, Gedeón. Demasiado gente, porque a veces lo grande elimina la gracia de Dios. A veces ser demasiado grande hace que Dios se vea muy pequeño a los ojos del mundo. Así que Dios escoge gente muy pequeña para que el grande sea Él. Para que cuando la gente te vea no tenga otra alternativa que decir: cualquier cosa que haya logrado, que haya hecho, haya alcanzado esa persona. Hay dos personas que creen eso aquí. Lo ha alcanzado porque Dios ha sido su ayudador. Y para que la grandeza de las revelaciones no me subiera a la cabeza, dice Pablo, atención, Pablo se ve forzado a hablar de grandes revelaciones. Grandes revelaciones. Les voy a dar un dato que quizás usted ha pasado por alto. ¿Por qué Pablo se ve forzado a hablar de sus grandes revelaciones? Porque se ve rodeado de un grupo de falsos apóstoles que están enrostrándole a todo el mundo lo que ellos han logrado. Y lo único que ellos pueden ver en Pablo es un aguijón. El aguijón de Pablo era visible. Sus revelaciones eran privadas. Pablo nunca hubiese hablado de sus revelaciones si no se ve forzado a humillar a algunos que se creían muy altos. Lo único que Pablo tenía público eran sus batallas. He estado en prisión, he sido azotado, he estado en naufragio. En Malta una serpiente me picó, me guindaron en Berea por una soga, me persiguen los de mi nación. Todo el mundo podía hablar de las batallas de Pablo, pero había cosas internas en el alma de Pablo que nadie las hubiese sabido a menos que Pablo las hubiera contado. Por eso él dice: y para que la grandeza de las revelaciones, grandes revelaciones, grandes misterios en el espíritu, grandes experiencias con Dios. Y Pablo no decía nada. Pablo no tenía otro discurso que no sea Cristo y este glorificado, porque me he propuesto no saber nada entre vosotros sino a Cristo y a este crucificado, porque he estado entre vosotros con temor y con temblor, y lo único que he hecho es hablar de Cristo. Pero él tenía recursos para hablar, tenía grandes revelaciones. Nadie puede decir que leyó a Pablo en su biografía diciendo lo que dijo en 2 Corintios, solamente lo dijo en ese contexto. No se parece para nada a los predicadores de este tiempo que predican las mismas revelaciones en todos los cultos, en todas las naciones, en todos los países, en todas las iglesias que lo invitan. No tienen otro mensaje más que el de sí mismo. Yo vi tal cosa, yo le puse la mano a alguien, yo que qué sé yo qué, yo que lo que otro. Y los que queremos escuchar el evangelio desde la silla, por lo menos yo en manera particular por dentro digo: pero predica algo que sea de Cristo. Pablo dice: yo no tengo otro mensaje sino a Cristo y a este crucificado. Pero Pablo era un hombre de grandes revelaciones.
Grandes revelaciones, aleluya, grandes. Conozco a un hombre, dice Pablo, y lo hace en tercera persona. Ni siquiera dice que es él, ni siquiera dice yo, Pablo. Dice, conozco un hombre que fue llevado al tercer cielo. Oiga eso, al tercer cielo, a Dios, a donde habita Dios, y oyó cosas terribles en Dios, cosas que oído no ha escuchado, no ha bajado a corazón de hombre. Las oí yo en esa experiencia. Me llevaron a un lugar donde todo parecía como de película. Se oían los ángeles, veía cosas de Dios, y esas grandes revelaciones me pusieron humilde. Porque la manera de Dios capacitar es incapacitándonos. Te vuelvo humilde para que no te jactes. Note las palabras de Pablo. Y para que la grandeza, para que nadie piense de mí más de lo que ve, dice al final del verso 6. Para que nadie me vea más de lo que yo soy. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente. Porque hay una medida de gracia que Dios te da, pero cuando te exaltas desmedidamente es peligroso. Y por eso Pablo dice, me fue dado un aguijón en mi carne. Pablo no estaba inmune al orgullo como no estamos ninguno de nosotros. Pablo no estaba inmune a los problemas como no estamos ninguno de nosotros. Pablo revela que la razón de él mostrar la visión celestial no era para gloriarse, sino para explicar un motivo más peligroso. Él saca el arma de las revelaciones para darle explicación al aguijón. No te puedo explicar mi aguijón si no te muestro por qué llegó el aguijón. El aguijón llegó porque he sido llevado a lugares que si bajo de ahí sin un aguijón, se queda mi corazón en ese lugar y se pierde mi alma. Dios me lleva a ese lugar y cuando bajo de ahí me dan un aguijón. Y ese aguijón viene producto de saber demasiado, de ser un hombre muy profundo, de ser un hombre muy espiritual. Qué bueno que Pablo no se sentó con los consejeros de este tiempo, porque le hubiesen dicho todo y no hubiesen acertado una sola de las razones. Tú lo que necesitas es un grupo de apoyo, tú lo que necesitas es descanso, tú lo que necesitas es tal cosa. Y Pablo sabía por dentro que el bendito aguijón que tenía se lo había puesto a alguien sobre el cual él no tenía control. Note que la Biblia no dice que el diablo le puso un aguijón, dice que Dios le puso un aguijón y lo instrumentó a través de Satanás. Satanás era el instrumento, pero el que había diseñado el aguijón era Dios. Dios había diseñado una forma de mantener a Pablo sintiéndose incapaz para el ministerio. Y por eso él dice, se me ha dado un aguijón. Está conmigo la iglesia. Me ha sido dado un aguijón en mi carne. Todo el mundo puede ver mi aguijón. Nadie ve mis revelaciones. Todo el mundo ve porque es público el aguijón, pero la grandeza es privada. Y la gente que son peligrosas en Dios son los que son privados profundos. La gente que es en privado profundo. La gente que conoce a Dios en lo intimidad. La gente que no es público y que todo lo de ellos no es público y que todo lo que reciben no lo hacen público. Hay cosas que tú recibes de Dios que se tienen que quedar contigo y con Dios y punto. Está aquí la iglesia en esta mañana. Pusieron sobre mí un aguijón en mi carne. ¿Qué era un aguijón? Atención, un aguijón no era una irritación menor. Un aguijón no era una irritación, y estoy utilizando un término elegante. Un aguijón no era una raquiña, no. Un aguijón era una puya, un problema. Un aguijón era algo que te mantenía afligido en términos de agricultura, en términos de ganadería. Un aguijón era una puya que utilizaba el ganadero para pullarle el trasero al buey. Permanentemente le pullaban la parte trasera al buey. Cuando el buey quería irse por una esquina, le pullaban el trasero. Alabado sea Dios. Y ese buey, gracias a Dios que tenía ese boyero detrás de él, porque al que le estén dando ahí y al que le estén molestando ahí, cualquiera le da un tablazo a ese hombre. Por eso Dios le colocó el aguijón a Pablo. Y Pablo lo único que hizo fue, atención, la palabra aguijón se traduce particularmente de un término que significa
significa mantenerte afligido, mantenerse humillado, mantenerse siendo incapaz. Dios a veces utiliza una manera extraña de capacitarnos. Dios utiliza formas extrañas para mantenernos enfocados en el llamado que Él nos ha dado. ¿Quién lo hubiera pensado? Atención, ¿quién hubiera pensado que Dios permitió que un mensajero del diablo abofeteara a Pablo? Eso la gente lo lee y no lo entiende. Dice que un mensajero del diablo, Satanás, que me abofeté, dice Pablo, permanentemente. Estaba yo en esta semana hablando con un plomero, amigo. Un buen plomero resolvió un gran problema que había en un lugar. Y él me dijo a mí, en una de su confianza, me dijo a mí: si esto no funciona, jugando por supuesto, cuando lleguemos allá, pastor, yo le doy permiso a que usted me dé 2 bofetadas. Ay, me dijo eso. Y cuando no funcionó, yo le decía algo: esto no está funcionando. Claro que está funcionando. No está funcionando. Y la Biblia dice que Dios le dio permiso a Satanás para que abofeteara a Pablo. ¿Quién lo pudiera pensar? ¿Quién pudiera pensar que Pablo en su vida de intimidad tenía un acoso, una batalla, un mensajero de Satanás que lo mantenía en permanente aflicción? Lo abofeteaba, alabado sea Dios. Lo injuriaba, alabado sea Dios. Pero Pablo hizo lo que hace la gente profunda. Lo que hace la gente profunda es orar al Dios que lo puede liberar. Por lo cual he pedido 3 veces a Dios. Alabado sea Dios. Se lo pedí una vez. Aleluya. Me imagino que la primera experiencia de aflicción de Pablo, un hombre que había subido al cielo, no tenía que orar tantas veces. Alabado sea Dios. Pero ¿quién que ha ido a hablar con Dios en el cielo no le va a poder pedir una peticioncita que le quite ese aguijón? Pues yo me imagino a Pablo diciendo: ahorita mismo a las 3 de la mañana, desde que yo ore, se va esa diablura, se va ese problema. Y Pablo oró la primera vez, y cuando dijo en el nombre de Jesús, y se levantó y me declaró sano, y se levantó, los pecosones, y volvió y oró la segunda vez. Y los pecosones a veces no mantienen así a pecosones limpios, y usted reprende. Yo sé que usted dice que todas las galletas que usted está recibiendo tienen que tener algún propósito, y son cosas difíciles, pero nosotros estamos diciendo: la clave es seguir orando aunque no vea nada. Sigo creyendo y sigo clamando que en algún momento Dios obrará su propósito en mi vida. Aleluya. El día entero, hermano, mire, aunque sea relajando el día entero, usted se quilla. Aunque sea relajando. Yo jugaba así con el grande mío. ¿Qué lo voy a estar? Y fue creciendo. Los otros días yo pensaba que era el muchachito. Venga acá, venga, pero es jugando. Gracias a Dios. Me dice: pa, ¿qué fue? Digo: no, ya. Porque aunque sea jugando, cacheta y cacheta, llega un momento que usted dice: aquí hay problema. Y Pablo oró. Y galleta con Pablo, abofeteada con Pablo. No me lo espiritualice, ¿no? No me lo espiritualice. Dije: no, porque en el no. Problemas, luchas. Y usted ora y ora. Y vuelve y ora y ora. Y el primer consejero le dice: tú lo que necesitas es un marco mental positivo. Tú no te pones un marco, no, tú te pones una casa arriba mental y galleta contigo. Y otro te dice: tú lo que tienes es que declarar, y se te rompe la clavícula. ¿Cómo andan? ¿Alguien se identifica con lo que estoy diciendo? ¿Cuántos dicen amén a eso? Los cristianos de verdad, lucha, problemas, dificultades, una gran tribulación pesa sobre mí. Como que los conflictos no acaban, las angustias no acaban. Alabado sea Dios. Pero Dios le da la medicina a Pablo. Dios le dice: yo tengo 2 formas de ayudarte, Pablo. La primera es que yo puedo liberarte de la aflicción. Tengo el poder para liberarte. Le pregunto a la iglesia: ¿tenía Dios o no el poder para liberar a Pablo? ¿Sí o no? ¿Por qué no lo hizo? Porque era una manera de capacitarlo, incapacitándolo. Y él lo que le dice: yo no te voy a liberar, Pablo, pero yo te lo he pedido 3 veces. No te voy a quitar el aguijón. Lo que voy a hacer es que te voy a dar gracia.
Y la gracia te va a sostener. Y la gracia te va a ayudar. Y la gracia te va a dar fuerza. Y la gracia te va a dar autoridad. Y la gracia te va a darle el equilibrio. Y la gracia te va a dar ideas. Y la gracia te va a dar fuerza. Alguien dice amén a eso. Toque a su vecino y dígale: Dios te da gracia. Dígale a alguien: Dios te da gracia. Dígale a alguien: Dios te da gracia. Mi gracia es suficiente. La gracia te da apoyo. Todo el que ha recibido gracia, levante sus manos en acción de alabanza y diga: gracias, Señor, porque el aguijón no me ha hecho devolverme. Dos personas digan: gracias, porque tu gracia ha sido suficiente para mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su misericordia? Bástate en mi gracia. Aleluya. Porque mi poder se perfecciona. Aleluya. En tus debilidades. Son tus debilidades las zapatas de la perfección de mi gracia. Son tus debilidades lo que hace que tú seas atractivo para mí. Esto es bueno para alguien. No son tus fortalezas, no son tus méritos. Si tuvieras demasiado mérito, me alejo, porque me alejo del orgulloso. Pero son esas cosas que el enemigo utiliza para avergonzarte, para cachetearte, para mantenerte afligido. Es sobre eso que yo vierto mi gracia. Y mi gracia hace cosas interesantes con aquellos que son miserables. Con los miserables, con los abatidos, con los enfermos, con los que no tienen mérito, con los que están descalificados. La gracia de Dios se vierte y es suficiente para sostenernos en todas nuestras batallas. La gracia de Dios es como flor en medio del sepelio. La gracia de Dios es perfume sobre nuestras áreas que no son agradables. La gracia de Dios es fuerza cuando nos sentimos drenados por las batallas. La gracia de Dios es aceite para aquellos que necesitan fuerza. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Y con esto quiero terminar. Gracia es capacitación divina. Aleluya. Aleluya. Por eso es que en la antigüedad, el aceite se ponía sobre el objeto. El aceite se vertía sobre el objeto. Pero ahora, en el tiempo de la gracia, el aceite se nos da a beber. Antes era de afuera hacia el cuerpo. Ahora te lo dan a beber. Porque la Biblia dice que somos vaso y que el Espíritu de Dios, del cual era símbolo el aceite antes, mora dentro de nosotros. Entonces ahora fluye desde dentro y sale hacia afuera. Ya no se queda sobre, ahora está dentro. Ahora no importa nuestra incapacidad externa, importa la capacidad que viene de dentro. Antes no podía ser un cordero mayugado, ni tuerto, ni nada, hasta que vino Cristo, el Cordero perfecto, y todas nuestras imperfecciones Él las arregló en su perfección personal. Es de ahí que la perfección de Cristo cubre todas nuestras imperfecciones. Que la santidad de Él cubre todos nuestros pecados. Alguien debería alabar a Dios por eso. Y que la fuerza de Él sostiene todas nuestras debilidades. Por lo tanto, termino diciendo como Pablo: ahora que soy débil, entonces soy fuerte, y puedo decir: todo lo puedo en Cristo, porque Cristo me fortalece. Si alguien le puede dar un aplauso al Señor, hágalo.
Hágalo con alegría y gozo en el corazón. Quiero que repita esto y diga: y me ha dicho, bástate en mi gracia. Una vez más, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Todo el mundo diga: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si tiene manos, dele un aplauso al Señor. Si tiene labios, dele gloria al Señor. Si tiene un corazón, dele agradecimiento a Cristo. Póngase de pie en esta mañana hermosa. Y si puede alabar al Señor, hágalo. Dios nos capacita incapacitándonos. Escucha esto, amada iglesia. ¿Sabe por qué se desarrolló la costumbre de orar de rodillas? Por eso mismo. No es que es una obligación. No es que si yo oro de pie no lo recibe. Sígame aquí, por favor, no se deje distraer. Pero cuando yo doblo mis rodillas, ¿ya ve lo que está pasando? ¿Ya ve para dónde voy? Por eso la Biblia dice que Elías se puso sobre sus rodillas y metió su cabeza sobre su rodilla y se puso en una posición fetal. Porque así vinimos al mundo. Ningún muchacho nació así. Viene derecho como una flecha. No tiene todavía posición de parto. Posición de parto es hasta que no se ponga como va. Y si no está como va, el médico tiene que posicionarlo. Y cuando no pueden posicionarlo, ustedes que saben más que yo, ¿qué hacen? Hay que hacerle cesárea. Y cuando le hacen la sonografía al muchachito, ¿cómo usted lo ve? ¿Sabe lo que significa eso? Soy dependiente. Y usted ve una cosa que se llama cordón umbilical, que por ahí es que se alimenta él. ¿Sabe cuándo es que se lo quitan? Cuando nace, cuando sale del vientre, cuando la doctora le ha revisado y le da una nalgada y hace ¡ueh! Entonces le cortan. Le está diciendo: este se atreve a comenzar a sobrevivir sin el vientre. Y cuando no puede sobrevivir, lo ponen en una incubadora hasta que desarrolle la habilidad de sobrevivir. Pero nació encogido. Y la oración nos manda al piso para que nos recordemos cómo vinimos a este mundo. Desde ahí encogidos. Señor, alabado sea Dios. Le doy un ejemplo más y ahí termino. Había un publicano y un pecador. Aleluya. Y vino uno y decía: yo oro, y yo ayuno, y yo tal cosa. Y otro solamente decía: Señor, ten misericordia de mí, que soy pecador. No me mires con tu justicia, no me mires. Mírame con tu gracia, porque si me miras con tu justicia perezco. Pero si me das tu gracia, yo vivo. Y el pecador se fue justificado y el publicano se fue condenado. Por eso es que tenemos que aprender que la manera de Dios mantenernos capaces es incapacitándonos, haciéndonos sentir que no podemos, haciéndonos sentir que si no fuera por Él, nada fuera posible. Pablo terminó sus días diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Ahora me espera la corona de vida eterna que Jesucristo, el juez justo, tiene reservada para todos aquellos que aman su venida. Su nombre sea la gloria.